$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy me da muchísimo gusto que nos acompañen. Tenemos un tema muy interesante que nos va a acompañar el doctor Juan Irish Pérez García, que es legislación en inteligencia artificial, ¿hacia dónde vamos? La verdad es un tema muy interesante. Aquí nos acompañas. Doctor Irish, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Hacer un Trueque. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Octavio, Magda, la organizadora. Les agradezco infinitamente a TLC de nueva cuenta por extenderme la invitación, por hacerme partícipe de estas cápsulas que comenzaron desde la pandemia. Ya van para 4 años, ¿no, Dani? Si mal no recuerdo. Ya más de 3 años, la verdad es que ya se quedaron, ¿no? Sí, la verdad me parecen bien interesantes porque al final del día, pues a todos nos dan estas pequeñas píldoras del conocimiento sobre las cuales pues podemos estar aprendiendo, obviamente, ¿no? Sobre unos nuevos temas. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Ya te extrañábamos porque tenía tiempo que no te habías conectado y normalmente nos acompañabas realmente a hacer estos trueques, pero les tengo una noticia y también te quiero invitar. Ya este jueves 12 de octubre, TLC y Concanaco y World Compliance Association está organizando la segunda Cumbre Internacional de Auditorías de Comercio Exterior y Aduanas, en donde, si tienes por ahí, Isa, que más o menos nos puedas mostrar, ya pusimos el video y al rato te lo vamos a poner, pero donde tendremos a reconocidos expertos a nivel nacional e internacional, como es Octavio de la Torre, ¿no? El doctor Ricardo Méndez, el secretario general adjunto de la OMA, Ricardo Treviño, el licenciado César Cano Cuevas, que es encargado de Prodecon, el maestro Fernando Siliceo, que es director general de Inspección de la Secretaría de Trabajo y Protección. Así que realmente va a ser un evento de todo el día, bueno, casi toda la mañana que vamos a estar conectados, pero sobre todo con la intención de estar cumpliendo, o sea, buscando más bien el cumplimiento de las empresas en comercio exterior y aduanas y todos estos temas relacionados, ¿no? Como es la parte del trabajo ahorita que nos están exigiendo a las empresas, como obviamente la parte de aduanas y, bueno, en caso de tener una visita domiciliaria con Prodecon. Así que los invitamos a que se inscriban. Por favor, ayúdanos a inscribirse antes porque luego, la verdad, se satura la liga. Ahorita nos va a poner el equipo en los comentarios que nos ayuden a tener cuál es la liga de registro. Y bueno, pues con mucho gusto ya saben que estos gratuitos, estos eventos son gratuitos para toda la comunidad. TLC lo hace con mucho cariño, queriendo compartir conocimiento y bueno, obviamente también con organismos que nos ayudan a hacer este tipo de eventos como es el World Compliance Association y con Canaco Servitur. Octavio, no sé si quieres hacer algún comentario. pues saludar a mi amigo Juan Ilichi y también al lista Toño Carballido y a todos los que se vienen sumando a estos trueques que ya son toda una tradición en el comercio exterior mexicano y pues invitarlos a que participen en esta segunda Cumbre Internacional de Auditorías en Comercio Exterior y Aduanas. De verdad que me parece que el esfuerzo que se está haciendo es importante. El aspecto de fiscalización es fundamental. Veamos nada más la ley de ingresos y de egresos que se está proponiendo en el Congreso, que se encuentra en proceso de discusión y de aprobación. O sea, si ustedes identifican de manera clara, pues no hay un incremento o modificación en términos generales en cuestiones de impuestos, pero sí hay un incremento en lo que el gobierno se compromete a generar en términos de recaudación para poder cumplir con ese presupuesto que se pretende ejercer el próximo año. Entonces es fundamental que estemos atentos, que participemos en este tipo de actividades, que tratemos de sacar nuestras notas, llevar a cabo esas mejores prácticas que siempre están impulsando, sobre todo desde la perspectiva no nada más que se va a tocar, que es la aduanera, sino si se dan cuenta también van a haber temas de seguridad social que van a estarse previendo dentro de esta segunda cumbre. Entonces, invitarlos a que participen, a que se sumen, a que lo compartan, a que le manden al vecino, al amigo, al proveedor, al cliente, al jefe, al dueño de información para que puedan estar participando. Y te regreso los controles, Daniela. Pues muchas gracias. Bueno, decirles que el 12
de octubre. Este jueves a las 8 de la mañana, hora de centro, vamos a iniciar este evento, así que todos están invitados. Ya pusimos en el chat la liga por quien se quiera registrar. Y ahora sí, Illich, perdóname por quitarte este tiempito, pero nada más queríamos invitar a toda la comunidad, que como dices, empezamos haciendo estos toques, pero también parte de hacer este intercambio y seguir proporcionando conocimiento, también son este tipo de cumbres. Sí, claro que sí. Mil gracias, Daniela. Mil gracias, Octavio. Y bueno, maestra, doctora Lupita, casi se me olvida saludarla también. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, sin mayor preámbulo, no sé si ya estén viendo aquí mi pantalla. El tema de hoy es hablar un poco sobre la legislación en lo que es la materia de inteligencia artificial, es decir, todo lo que conocemos como IA, abreviado, o AI, por su denominación en inglés, hacia dónde vamos y cuáles son las expectativas que esperamos. Es muy interesante porque ahorita es un tema muy de moda, no solo en México, en los foros de derecho internacional, sino también en los congresos de varios países que han estado legislando. Francia, aunque no me voy a meter ahorita tanto en la Unión Europea, pues trae ahí unos temas muy interesantes, trae hasta conflicto ahí con ChatGPT, pero bueno, es un tema muy de moda en varios países que han estado legislando un poco sobre la materia. Incluso empresas como la que represento yo, pues también han estado haciéndonos estos meses varias preguntas sobre, oye, ¿sabes qué legislación hay en tu país? ¿Cuáles son los lineamientos? Y yo, ¿cómo te explico? Bueno, vamos a hacer un poco de lo que a continuación vamos a estar manejando. Antes que nada, me gustaría darles como referencia que por la novedad de este tema, vamos a examinar cómo van algunos países y cómo va o no va México. Y sobre todo hay que hacer hincapié que no hay una definición global definida y acordada para inteligencia artificial. Sin embargo, sí hay algunas autoridades que pues han estado más o menos platicando al respecto, que han estado realizando, digo, ustedes lo saben, ¿no? El legislador solo no es que sea siempre tan brillante per se, sino que invita a los especialistas, invita a los expertos, en este caso estamos hablando principalmente de ingenieros, obviamente, para poder entender un poquito más del tema y al final del día, gracias a estos desarrolladores, pues poder legalmente aterrizar el tema y brindar un poco más de este conocimiento a sí mismo y a la sociedad. Bueno, en este tenor, el Congreso de los Estados Unidos, en las últimas iniciativas que ha emitido en 2023, no tiene mucho tiempo emitiéndolas en el 2023. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No. A ver. Oye, y aprovechando, doctor, y me da muchísima pena, me fui súper rápido, pero mientras compartes pantalla, bueno, ya, perfecto, ahí estás, ya se ve bien. Ok, creo que ya están viéndolo. Bueno, les comentaba que el Congreso de los Estados Unidos, en este caso, define a la inteligencia artificial como un sistema basado en máquinas que puede, hacer a través de objetivos definidos o a través de una configuración humana, realizar predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen medios virtuales o reales. El mismo Congreso agrega que todos los sistemas de inteligencia artificial usan entradas de datos de seres humanos y de máquinas, y a partir de ahí pueden percibir estos sistemas ambientes virtuales y ambientes reales. Abstraer esas percepciones que realizan en modelos de análisis de modo automatizado y utilizar también dichos modelos para generar opciones de información o de acción. En el caso de información, pues tenemos un poco el tema del ChatGPT, no tan usado estos días. ¿Cuáles son los elementos en este caso? Primero que nada, tenemos que es un sistema. Y por sistema entendemos una programación de cómputo o el software. Es decir, para desmenuzar un poquito la inteligencia artificial, si es algo nuevo, relativamente, pero es algo nuevo basado sobre desarrollos preexistentes que ya teníamos, solo que hasta cierto punto de vista
más arcaicos, es decir, es un sistema mucho más especializado y que por ende, y ya en una plática hace poco menos de un mes a la que me invitaron en el Instituto Politécnico Nacional, que estábamos charlando sobre eso, especialistas del Poli, especialistas del MIT, yo estaba medio perdido porque era de los poquitos abogados, pero había muchísimos ingenieros muy especializados y los ingenieros, por ejemplo, nos daban el insight que, ¿sabes qué? Por su naturaleza, o sea, por lo complejo del sistema y por la inversión económica que necesita, no son gobiernos, pero tampoco es la academia la que desarrolla en sí, o la que está desarrollando principalmente la inteligencia artificial. Se apoyan en su desarrollo, pero en general han sido las empresas las punteras en esta materia. Estamos hablando que es un sistema así, pero muy especializado. Este es uno de los elementos, sin embargo, es un software que está basado en máquinas. Y nuevamente vamos al tema de la inversión. Por la especialización o por la naturaleza, por las necesidades específicas de estas máquinas, de la capacidad de estos centros de datos, pues sí, obviamente solamente ciertas empresas han realizado las inversiones necesarias para poder desarrollarlas. Es decir, es un sistema, tenemos la combinación de lo que es el software con lo que es el hardware, que son las máquinas, a través de las cuales se puede potencializar estas herramientas de inteligencia artificial. Estamos hablando a su vez que la inteligencia artificial tiene que ver con una configuración o programación, es decir, no nace por sí sola. Hay alguien detrás y nos vamos al cuarto elemento, que es el elemento humano, es decir, intervienen personas. Claro, una vez que intervienen personas, la inteligencia artificial puede aprender por sí estando en este ecosistema, en el medio, principalmente en el Internet, ahora que está interconectado, en error y prueba, pero al final, al inicio más bien del día, pues son los humanos o es esta intervención de personas la que genera este sistema o este algoritmo, si le quieren decir, que es el siguiente elemento, este objetivo definido que tiene que programarse, que tiene que sistematizarse. ¿Para qué? Bueno, para que al final el resultado que va a tener esta inteligencia artificial, y vienen otros 3 elementos para este resultado, puede venir a base de una predicción, por ejemplo, si estamos hablando de información, de una recomendación o de una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dependerá la naturaleza para la que utilicemos este sistema, el resultado que nos esté dando. Si estamos hablando de una predicción, pues obviamente del resultado o del universo disponible de información que tenga este sistema de inteligencia artificial, va a calcular qué probabilidad exista en que suceda o no suceda lo siguiente y a través de ahí realiza esa predicción. Como los llamados ensayos, por ejemplo, escritos que se hacen de inteligencia artificial. Bueno, va a ser una predicción de cuál es la siguiente palabra o cuál es el siguiente enunciado que corresponde con base al input anterior, es decir, con base a la idea anteriormente disponible, sin que necesariamente sea algo tan lógico o sin que necesariamente sea algo tan congruente. Al final del día estamos hablando de una predicción que con la información disponible está realizando esta herramienta. Puede asimismo y a través de esta información analizada realizar una recomendación, es decir, con nosotros los abogados, por ejemplo, lo vemos mucho en el análisis de inteligencia artificial, cuando nos piden, es maravilloso la verdad, porque es súper fácil, cuando nos piden contrastar documentos que son muy largos. Bueno, ¿sabes qué? Si vas a comparar 2 documentos, sí, lo puedes realizar en el típico programa, por ejemplo, de Word, pero ¿qué pasa cuando un documento está en formato Word, otro está en PDF, otro está en otro formato? Si tienes un sistema de inteligencia artificial capaz de comparar 2 documentos en distinto formato, pues es fantástico porque ahí el resultado es que te da una recomendación. Oye, te recomiendo revisar doble, por ejemplo, el primero de los 2 documentos comparados o de los 3 o de los 5, porque hay 3 elementos de discrepancia respecto a los demás. Entonces, puede generar una recomendación
respecto a la información que tú le brindas a este sistema de inteligencia artificial, dependiendo obviamente para qué se utilice este mecanismo. Puede también, digo, y ahorita que nos vayamos un poco a los usos, si lo estás utilizando para fines de marketing o de mercadotecnia, puede analizar la tendencia de compras, la tendencia de opinión, la tendencia de grupos de edad, de grupos de cierto estrato social, de cierta ciudad, sobre qué compran, sobre qué opinan, sobre cómo se comportan y sobre eso dar una recomendación también. Claro, volvemos a hablar sobre el universo que tenga disponible de análisis de datos. O finalmente, y pues aquí sería un poquito más controvertido, pero lo hace eventualmente o lo puede hacer por lo menos, puede tomar este sistema una decisión. Es decir, puede dar una decisión automatizada respecto a lo que le digas. No sé, yéndome a una aprobación de crédito bancario. Bueno, puede existir un sistema automatizado donde analizando los datos, el sistema de inteligencia artificial pudiera decidir si te otorga o no te otorga un crédito. Eso también se realizará con base a mecanismos de información que analice, con base a, obviamente, el tipo de calificativo que tenga disponible, la complejidad del algoritmo que hablamos, por supuesto. Este algoritmo, al inicio del día, pues es realizado por personas, por seres humanos, que alimentan este sistema no solamente al momento de generarlo, sino también al momento pues de estarlo evaluando. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esta evaluación o de esta entrada en el mecanismo ya per se del funcionamiento de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cuáles van a ser los resultados? Y hay que ser muy cuidadosos con esto. La salida de información, o ya hablábamos anteriormente de los 3 elementos, estas predicciones, estas recomendaciones o estas decisiones que pueda tomar van a depender de la entrada de la información, de qué tanta cantidad disponible de información, o sea, qué tan poderoso sea este sistema para absorber información, pero también de la calidad. Es decir, bueno, qué tan sofisticado va a ser el algoritmo con el que generamos un sistema de inteligencia artificial para que por sí mismo o a través a lo mejor de una evaluación 24/7 de un grupo de expertos que estén atrás, pueda identificar qué tan buena o mala es la calidad de información que está analizando. Es decir, qué parámetros pueda usar el sistema para discriminar información que no sea de tanta calidad y dar primacía o dar un valor diferente, es decir, un valor más alto o incluso un valor 0 a información que sea basura y un valor 100 a información que pueda ser considerada 100% comprobable o 100% verídica, para con base a esa entrada de información dar una salida, es decir, dar una respuesta más real, más congruente. ¿Cuál es el otro resultado? Bueno, que estamos hablando que efectivamente, como ya lo decíamos, intervienen máquinas o interviene el hardware y es muy sofisticado, pero también intervienen seres humanos. Y ahorita, por ello, vamos al apartado de la legislación, es decir, intervienen personas que consciente o inconscientemente, al momento de generar este algoritmo, al momento de generar este sistema, al momento de supervisar este sistema, pues pueden tener ciertos gustos, ciertos prejuicios, ciertas preferencias adquiridas, cierta percepción de la realidad que puede o no ser objetiva y que puede o no tener parámetros de objetividad. Al final del día es algo que en la realidad sucede. A Google ya le pasó un incidente, de hecho hace un par de meses, no, de años con este sistema, donde a ciertas personas de cierto, digo, ustedes ya saben que hoy en día la raza ni siquiera existe, pero de considerados cierta raza particular por el color de piel, los identificaba no como personas, no como seres humanos, sino como cierta especie de animales. Cuando entran a analizar, oye, pues cuál es el error de este sistema que estamos utilizando de inteligencia artificial, se dieron cuenta que el error no era del sistema en sí. Es decir, el sistema sí tenía un error,
pero no era que estuviera aprendiendo mal o que se estuviera desenvolviendo mal, es que de origen tenía ese perjuicio en el algoritmo. Y ese algoritmo había sido generado pues por una persona, obviamente, por un ser humano. Entonces, es ahí donde entra también este resultado que va a depender de la calidad de la información de entrada. Hablamos que como resultado, ya lo decíamos en la definición, va a percibir un ambiente virtual o real, es decir, va a realizar un reconocimiento de la realidad, va a realizar incluso una mimetización de sistema. Me imagino que algunos de ustedes ya han visto, digo, hasta por diversión a lo mejor, esta recreación de imágenes, esta recreación de videos, esta recreación de sonido, es decir, de voces o de sonidos externos, de ambientes de la realidad, que realmente no son directamente grabados de un ambiente real, sino generados por inteligencia artificial, por ejemplo. Y es esa la percepción que puede mimetizar este tipo de sistemas, este tipo de mecanismos, tanto virtuales como reales. Abstraerlas, analizarlas, y muchas veces, obviamente, digo, qué maravilla, ¿no? O sea, a lo mejor análisis que nos tardarían días, semanas, meses a los seres humanos, pues todo este mundo de información, generarte opciones de información, generarte opciones de acción, generar modelos de análisis automatizados. Nosotros los abogados, por ejemplo, cuando leemos tesis, jurisprudencia, cuando estamos, por ejemplo, en otros países que a lo mejor nos tardamos más porque en México ya sabemos dónde buscar, es un poquito más claro, dónde buscar doctrina, en otro país no tanto. La ventaja con la inteligencia artificial, ¿cuál puede ser? Pues que un mecanismo bien desarrollado te puede analizar eso en menos de una hora, lo que a ti te tardaría días o semanas buscar, por ejemplo. Y es un análisis automatizado, es decir, a lo mejor no te está dando un resultado, pero sí te está analizando, oye, sobre el tema que quieres buscar, que a lo mejor es muy específico, a lo mejor es el resultado de un juicio sobre fusiones de empresas en materia de energéticos del 2010 al 2014 en el noreste de Estados Unidos, y a lo mejor te da en automático, te arroja los resultados y te puede dar un breve resumen de cada resultado. Entonces, lo que a nosotros nos tardaría días o semanas, pues a un sistema de inteligencia artificial le puede resultar bastante ágil porque lo hace de una manera bastante automática. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones jurídicas? Que es, después de un poquito entender el tema de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es el sistema, vamos a la consideración jurídica. Y les digo algo un poco gracioso, ¿no? El Congreso, no sé si otros congresos lo hayan hecho, pero el Congreso de Estados Unidos, cuando hace un par de meses sentó a los especialistas, les dijo, oigan, ¿saben qué? A las empresas, la verdad les dijo es que ustedes ya tienen tiempo realizando estos desarrollos, no es algo nuevo, lo sabemos. Sin embargo, nosotros pues nunca nos hemos sentado seriamente a legislar y a estudiar sobre todo, porque una legislación no se puede cocinar al vapor, a estudiar lo que vamos a legislar. Entonces, ¿por qué no vas deteniendo y lanzar una carta abierta por varios expertos? ¿Por qué no vas deteniendo unos 6 meses o no menos, como un año mejor, tus desarrollos, para que nosotros tengamos tiempo de analizarlo, de pensarlo, a lo mejor de platicarlo con la almohada un par de noches? La realidad es que eso normalmente no sucede. Es decir, las empresas van desarrollando, y no solo en este tema, sino en todos los temas que ustedes puedan ver en materias de tecnología históricamente, pues después vamos los abogados, ¿no? Atrás correteándolos, tratando de legislar, tratando de generar al respecto lineamientos, leyes, incluso constitucionalmente modificándolos si es necesario. ¿Por qué les hablo de consideraciones jurídicas? Bueno, sobre todo les hablaba del elemento humano que participa en la generación de estos sistemas de inteligencia artificial. Hoy por hoy, en México, no hay legislación al respecto, al igual que en muchos países. Tampoco quiero, como ciertas personas, que nos intentemos hacer harakiri, es que México siempre estando en la cola, cuando todos los demás países ya tienen todo un bagaje. No. Sí ha habido un par de iniciativas, pero ninguna seria, ninguna en análisis.
De hecho, tuvimos a uno de los especialistas en el Congreso de aquí de la Unión de México exponiendo hace un par de semanas en otro foro, y él, francamente, nos lo decía. ¿Saben qué? Honestamente, no tenemos ninguna iniciativa que se esté discutiendo aquí en el Pleno, y mucho menos que sepamos que de aquí al 2024, antes de que termine este sexenio, vaya a ser una ley, ni de la oposición ni del partido gobernante. Entonces, realmente no hay legislación al respecto, no hay una iniciativa seria. Eso es como estamos al día de hoy aquí en nuestro país. Algo que va un poco atrasado, digamos, con la realidad, pues vemos que con el nearshoring, es decir, antes del nearshoring, no quiero que vean tampoco esto como algo novedoso, la inversión. No, la inversión extranjera directa ya la teníamos, ya era considerable a nivel nacional, ya éramos un país exportador, pero ahora con el nearshoring no ha hecho sino explotar, acrecentarse, sobre todo en determinados lugares que ya teníamos un elemento exportador en la República Mexicana. ¿Qué ha pasado con el nearshoring? Pues bueno, la interacción con nuevas tecnologías, en particular con la inteligencia artificial en la industria y el comercio, pues va a ser todavía mayor. Es decir, estamos viendo que hay países, ahorita los vamos a mencionar, que ya tienen un papel predominante, no tanto como gobierno, sino sus empresas dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa con México? Bueno, sí, todavía está como viendo y no está muy seguro en qué parte va a legislar para promover probablemente el desarrollo local de inteligencia artificial o la atracción o ambas del extranjero de este tipo de desarrollos, por una parte, y por otra parte, por supuesto, no solamente, ahorita vamos a dar unos ejemplos, proteger al consumidor, sino proteger al público en general de cualquier riesgo que pudiera tener en materia de vulneración a derechos humanos, de vulneración a derechos de autor, de vulneración también, por supuesto, pues a temas como pueden ser de la imagen o de la privacidad de datos. Ejemplos de interacción entre el nearshoring y la inteligencia artificial. Realmente toda empresa que va a invertir utiliza la inteligencia artificial para que le apoye en el desarrollo, desde analizar la factibilidad de la inversión en un lugar, dependiendo de los recursos disponibles, desde materia prima, desde el agua, desde anteriores conflictos que pueda o no pueda haber habido con ese sector industrial, desde capacidades logísticas que tenga determinada región, mano de obra disponible, costos totales, impuestos a pagar, mercado, si es que se va a desarrollar para un mercado local o si es que se va a desarrollar para exportar. Bueno, si su mercado destino es plausible donde se va a establecer esa industria, que sea el receptor rápido de sus productos. Entonces, realmente la inteligencia artificial la utilizamos para muchas de las áreas de muchas empresas que nos dedicamos a exportar, tanto al momento de que se está gestionando o realizando la producción o el servicio, como para el momento de analizar el comportamiento del consumidor final. Bueno, hay otros países donde, por ejemplo, Brasil tiene iniciativas más serias, tiene una ley, de hecho, el 2021, pero es un poco arcaica. De hecho, lo vi con mis colegas brasileños hace un par de semanas, pero ya hay una iniciativa un poquito más completa de 2023, no tanto promoviendo la inteligencia artificial, los desarrollos en su país o la atracción de inversión extranjera en la materia, pero sí por lo menos tratando de cubrir un poco el rubro de protección a las personas, es decir, de protección a los derechos humanos de las personas y a la posible vulneración que pudiera haber en cuanto a la inteligencia artificial. Por otra parte, ya les comentaba yo al principio el tema de Estados Unidos. Lamentablemente en Estados Unidos aún no existe una ley específica respecto a la inteligencia artificial. Ha habido sí ciertas iniciativas en Estados Unidos probablemente, y eso sí es una opinión totalmente de su servidor, son más reacios a esta clase de información, a esta clase de temas, porque Estados Unidos es de los punteros, eso nadie se lo niega. Bueno, sus empresas son de los punteros en el desarrollo de inteligencia artificial,
la han adaptado a una multiplicidad de situaciones en la vida y en el mercado, por supuesto, y en la industria. Entonces, todavía no se vislumbra una legislación acerca de la inteligencia artificial. Desconozco honestamente si sea porque los legisladores en Estados Unidos estén esperando que se autorregulen las plataformas, que digo, podría ser una realidad. Las plataformas de desarrollo de inteligencia artificial podrían decir, no te preocupes, yo me voy a autorregular. ¿Qué tan eficiente va a ser esa autorregulación? No lo sé. No lo sé, no tengo un parámetro para poderles decir va a ser deficiente, va a ser muy eficiente, porque no lo hemos visto, pero lo que es totalmente cierto es que todavía no hay legislación en la materia. Hay otros países, sin embargo, como la República de Corea, donde tiene experiencia ya en ambas vertientes, es decir, ya ha emitido la República de Corea vertientes respecto a la protección al consumidor, pero también respecto al impulso corporativo. Es decir, el caso de Corea, sabiéndose el país también como uno de los punteros en el desarrollo de nuevas tecnologías, sabiendo que tiene varias empresas, y digo, no solo yo abiertamente lo digo, yo represento a Samsung, sí, pero hay otras empresas en Corea, créanme que hay varias empresas bastante fuertes en materia de tecnología, y todas ellas pues están igualmente interesadas en, digamos que practicar bajo este marco legal, conocer por anticipado cuáles son las reglas del juego en cada país, muchas de ellas con bastante liquidez, por eso la importancia del comercio exterior. Oye, buscando dónde invertir, necesito saber qué tanta apertura o no apertura hay en un país determinado para invertir. Entonces, en Corea sí hay varias leyes nacionales, tanto de protección al consumidor, que ahorita que vayamos al ejemplo de otro país vamos a ver cómo se hace esta protección al consumidor o qué puntos en específico tocan, pero también de impulso corporativo, es decir, de promover oficialmente esta política sobre cómo poder la empresa generar inteligencia artificial, aprovecharla para usos industriales, para usos comerciales, para una mejora. Corea tiene varias instituciones nacionales como el Korean Trade Association y instituciones de investigación que constantemente están evaluando la competitividad de las empresas coreanas, tanto dentro de Corea como a nivel global. Ambas. Ricardo, ¿tú qué dices? ¿Qué se busca regular, el algoritmo o la protección de datos? De hecho, como parte de la protección al consumidor, son ambas cosas. El algoritmo protegiendo los derechos humanos del consumidor y la protección de datos, pero también el impulso corporativo que en casos como Corea se da mucho. Es decir, el cómo fomentar el desarrollo y el cómo las empresas puedan generar más y generar más, mejor inteligencia artificial de calidad para que pueda llegar al exterior y obviamente sacar provecho. Muchas de estas empresas, bueno, en mi caso por lo menos, han intentado validar cómo se encuentra el tema en otros países, si es que hay legislación o si no hay, pues bueno, ya saber o ya tratar de conocer e identificar el riesgo de cada país, pero es importante para ellos saber si ya hay legislación, pues bueno, conocer las reglas del juego, saber a qué se atienen. Creo que en México el hecho de no tener legislación sobre el tema, pues puede eventualmente llevarlo a quedarse atrás sobre alguna posible inversión en estos desarrollos. O si se da esta inversión aún sin esa legislación, pues quedarse un poquito atrás sobre cómo proteger al consumidor y sobre todo al público en general, ya sea ciudadano o ya seas un menor de edad, sobre los efectos que puede tener la inteligencia artificial en las personas, buenos y malos. Yo le veo mucho más buenos, pero aún así, si me preguntan, digo, ahorita que abramos la sesión de preguntas y respuestas, pues sí veremos también cuáles pudieran ser los riesgos que tiene. Para consideraciones fácticas, bueno, creo que yo he visto la legislación de China, aunque no estoy totalmente de acuerdo con muchos de los apartados, tengo que aceptar por parte de que probablemente este gobierno sea el más avanzado a nivel global en cuanto a la legislación de inteligencia artificial. ¿Y por qué digo que es probablemente el país más avanzado? Porque le puse 10 leyes, pero creo que en total son ya como 14. China incluye la protección al consumidor per se
de estar informado cuando algo que está comprando está siendo generado por inteligencia artificial, por ejemplo, un servicio. De protección a la empresa, al igual que Corea, para promover que sus empresas locales puedan generar desarrollos de inteligencia artificial, que las apoye la academia, que se apoyen entre ellas, que las apoyen los ministerios de ciencia del gobierno, que es también muy importante. Entonces, tiene leyes que regulan y que promueven estos temas a favor de la empresa china. Tiene leyes de protección de datos, es decir, donde existan sistemas encriptados, bases de datos que eviten vulnerar la información de las personas, que hagan del conocimiento de las personas, si su información, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, el uso de sus datos biométricos, van a ser utilizados y o compartidos con terceros. Tienen lineamientos muy claros de cómo generar todo un sistema de inteligencia artificial, de formación de algoritmos, que es parte de las preguntas que ya teníamos. Es decir, China sí se enfoca en una de sus varias leyes mucho en la formación de algoritmos y de principios éticos para la formación de algoritmos, de análisis de riesgos para la generación de estos sistemas de inteligencia artificial, de auditoría por parte de los ministerios de ciencia, de que efectivamente se están realizando estos mecanismos de análisis de riesgos. Es algo muy importante, es decir, China abiertamente ya tiene legislación donde el gobierno puede auditar la generación de estos sistemas y cómo trabajan los algoritmos y qué tanto son verificados estos algoritmos. Algo así como la ley de protección de datos en México, solo que ya ha implementado a temas de inteligencia artificial, de fomento a la industria, ya les decía, de ética, de cómo los órganos gubernamentales pueden interactuar con la inteligencia artificial, de auditoría, de manipulación de datos sensibles. Esto es muy importante. Por manipulación de datos sensibles me refiero a protecciones especiales encaminadas a proteger datos que se consideren sensibles de las personas. Por ejemplo, expedientes médicos, domicilios particulares de las personas, algún estado de salud, entre otros, que tienen que tener protecciones adicionales cuando entren estos sistemas, de responsabilidad humana, es decir, que al final del día reconozcamos que existen personas detrás y que esas personas tienen que ser responsables por el uso de estos sistemas. Tienen también responsabilidades de etiquetado, y esto es muy importante, es decir, cómo el etiquetado es importante para que las personas que están interactuando con inteligencia o con percepciones de la realidad generadas por inteligencia artificial tengan explícitamente etiquetado este contenido, es decir, que el contenido, que la imagen, que la voz, que el video, que la pintura, que la fotografía, entre otros, están visualizando, son generados por inteligencia artificial y que no necesariamente corresponden con una base de realidad, es decir, que puede ser totalmente generado por inteligencia artificial ese contenido. Y finalmente digo, es China, lineamientos del Partido Comunista, es decir, de cómo todos los desarrollos de inteligencia artificial tienen que tener como base los lineamientos del Partido Comunista. Finalmente, ¿cuál es la importancia, obviamente, de los derechos humanos y también la industria y la academia? Bueno, primero que nada, la legislación en la materia debe contemplar derechos humanos que protejan al consumidor. Como ya veíamos en el caso chino, por ejemplo, los datos personales del consumidor, la sensibilidad de la privacidad del consumidor, derechos de autor, es decir, es importante, claro, qué bonito que se reproduzca mi trabajo y se dé a conocer al mundo, pero que haya un previo consentimiento, es decir, que no se esté reproduciendo a lo mejor a través de inteligencia artificial mi trabajo escrito, mi voz, si fuera un cantante, digo, yo no soy un cantante famoso y nunca he tenido ese, ni siquiera en el karaoke canto bonito, pero bueno, imagínense que lo fuera, o sea, obviamente tener ese previo consentimiento antes de reproducir indiscriminadamente mi voz, por ejemplo, la imagen de las personas, videos, y evitar obviamente que se ha dado el uso no autorizado de la imagen de las personas o de algún lugar que esté protegido, de videos, de voz.
sobre todo el tema, y China sí lo menciona explícitamente, los deepfakes, es decir, el hecho de que crees toda una situación en un video, en imágenes, con voz, que no es real. Es decir, que pongas a personas bajo una situación, aparentes personas, bajo una aparente situación, aparentemente muy comprometedora, por ejemplo, cuando no es una situación real, cuando realmente es un deepfake, es decir, es una creación de inteligencia artificial de personas, utilizando, claro, su imagen, su voz y reproduciéndolo por videos. Manipular datos médicos, por ejemplo, que pudiera ser muy delicado, campañas electorales a través de los análisis de preferencia, por ejemplo, del marketing, que es muy sensible, que ya se dio en su momento una investigación en Estados Unidos de ese tema, auditorías, temas fiscales y sobre todo etiquetado, que siempre que se utilicen estos sistemas, las personas sepan que lo que ellos están consumiendo es generado por inteligencia artificial, que puede o no corresponder a algo real. Y también, lógicamente, por otra parte, digo, como en todos los temas tecnológicos, los derechos humanos son fundamentales, pero también obviamente debe contemplarse el fomento a su desarrollo. Tenemos que ser conscientes que el tema de la inteligencia artificial no es algo que vaya a venir o que vaya a darse en un futuro inmediato, es algo real, es algo que ya tiene tiempo, es algo que aunque ciertos países son punteros, pues ya nos está afectando de maneras muy positivas, otras a lo mejor no tanto, pero nos está afectando a nivel mundial. Entonces, bueno, esto tiene distintas academias para la academia de la industria. ¿Cómo podemos aprovechar estos desarrollos en el comercio, en la academia? ¿Cómo podemos realizar esa simbiosis, por ejemplo? ¿Cómo las empresas pueden venir a invertir en esta clase de desarrollos, en esta clase de mecanismos? ¿Cómo pueden aprovechar las capacidades locales en México y en otros países? Pero yo me refiero actualmente en el caso de México. Algún incentivo fiscal, no sé qué pueda haber por ahí en el caso del desarrollo. Por ejemplo, en análisis de datos, que a veces, como les decía yo en los ejemplos anteriores, podían tardar años desarrollándose y ahorita pues se realizan en segundos. Para poderles dar un poco la conclusión y antes de abrir una sesión de preguntas y respuestas, si me preguntan, desde que empezaron los desarrollos de inteligencia artificial, y nuevamente vuelvo a lo mismo, esta es una opinión personal, cada uno tenemos nuestra opinión, nuestras experiencias incluso, me han parecido fantásticos. Son particularmente del lado de la empresa, desarrollos con los que en segundos o en fracciones de segundos puedes analizar tendencias de marketing, tendencias de consumo, nuevos productos, adaptarlos a la gente, ser más ágil en áreas incluso a lo mejor yo que estoy muy alejado del marketing porque estoy en mi esquinita, ¿no? Yo como abogado de la empresa, pues ahí con mi equipo, con mis chicos, pues es fascinante cómo a lo mejor a veces la comparación de documentos es maravillosa, cómo los sistemas nos apoyan a hacer el trabajo mucho más ágil, ver cómo en otras áreas también ha agilizado su trabajo, mejora. En la empresa, honestamente, no hemos tenido bajas de personal por temas de inteligencia artificial, que es uno de los llamados miedos, ¿no? Por lo menos hasta ahorita. Todo lo contrario. Por ejemplo, los chicos de logística la utilizan mucho en sus sistemas para análisis de rutas, para la creación ahora sí de servicios, de mejora de servicios hacia los clientes, de mejora en las plataformas, de cotizaciones de servicios, de predicciones de cómo va a ser el movimiento de precios, por ejemplo, de embarques marítimos, de embarques aéreos, de embarques terrestres, de la oferta y la demanda, de un análisis, nuevamente volvemos a predicciones de predicción de lo que podemos esperar o de los riesgos que podemos esperar en cuanto a capacidad de flotillas, demanda de clientes, expectativas a futuro en los años inmediatos posteriores, del ajuste, de las variabilidades que pudiera haber, hasta en el clima incluso. Entonces, es una herramienta o son herramientas fantásticas que nos han ayudado muchísimo a la industria. En cuanto a los riesgos,
De entrada, si me preguntan, me parece un riesgo grandísimo el hecho de no legislar todavía, de no tener una legislación en la materia, porque al final del día, pues nos quedamos atrás de otros jugadores que pueden aprovecharla, aunque no tengan empresas que nacionalmente hagan este tipo de desarrollos, pues sí atraer esta clase de inversiones. Me parece que ahorita estamos en un muy buen momento. Si no es ahorita, digo que ya va saliente este gobierno al gobierno siguiente para pues poder desarrollar esta clase de mecanismos, esta clase de legislación que pueda fomentar en primera instancia este tipo de inversiones, pero en una segunda instancia también, ¿por qué no?, delimitar qué protección va a tener el público en general, qué protección va a tener el consumidor final aquí en México al momento de verse expuesto a esta clase de tecnología que hoy por hoy ya la tenemos aquí en el país. Muchísimas gracias. Con esto yo creo que concluyo lo que es mi participación y pues les doy cabida aquí a una sesión de preguntas y respuestas, si es que las hubiera. Doctor, muchísimas gracias. La verdad es que hemos visto que a nivel internacional tú traes mucha experiencia, ¿no? Y sabes cómo está planteado, ¿no?, este tema. Digo, también por la parte logística, y aquí están como comentando, ¿no? O nos preguntaron que excelente plática, pero por ejemplo, que si nos podrías dar algunos ejemplos de inteligencia artificial con nearshoring. Sí, claro que sí. Por ejemplo, lo que es en logística, ahorita con el nearshoring se vuelve bastante efectivo, por ejemplo, y no es publicidad, pero en la empresa, ¿cómo lo han aprovechado? Han creado plataformas, en una de las plataformas de mi empresa que se llama Cello Square, que gracias a la inteligencia artificial, esta plataforma lo que hace es, los clientes quieren cada vez más exportar a Estados Unidos y Canadá desde México, tanto empresas extranjeras como algunas empresas nacionales. Entonces, lo que hace esta plataforma es utilizar medios de inteligencia artificial para poder analizar más ágilmente, por ejemplo, de entrada, al momento de que una empresa se registra, si los documentos que me está dando la empresa son reales o no, por ejemplo, si esta empresa realmente es congruente, si existe en el mercado. Segundo, la capacidad crediticia de la empresa. Bueno, si esta empresa realmente es una empresa sólida, con capacidad de pago para realizar este tipo de operaciones de logística, por ejemplo, esta interconectividad con otras agencias crediticias para validar si la información de la empresa, no solamente jurídica, sino también financiera, es congruente con lo que tenemos. En un tercer lugar, los distintos servicios que puede solicitar la empresa, y les repito, en mi experiencia, pues es logística principalmente, es analizar, bueno, si realmente voy a poder ser competitivo al momento que la empresa me está solicitando un almacenaje de 5,600 metros cuadrados por 33 días en la ciudad de Laredo, Texas. Bueno, ¿qué tarifa le puedo ofrecer? ¿De qué manera puedo ser más competitivo? La ruta, si la ruta terrestre que me está pidiendo es idónea, ¿cómo se lo voy a cotizar? Si va a ser en pesos, si va a ser en dólares, de acuerdo a las necesidades del cliente. O si es un servicio marítimo, por ejemplo, ¿qué servicios le puedo integrar al servicio marítimo? Son temas que gracias a la inteligencia artificial, lo que antes podía tardar 3, 4 días, ahorita pues es una cuestión de minutos gracias a este análisis de datos que es mucho más poderoso, que requiere una inversión inicial mucho mayor, pero que la salida es más eficiente para darle a tu cliente en este caso o a tu prospecto exportador pues una solución más eficaz y más ágil al momento de poderla intervenir. A lo mejor, y les decía ya al momento que empecé la plática, en mi área es un poco más limitado, en el tema legal a lo mejor lo usamos más como análisis de datos, más como un tema de análisis de riesgos también, pero al final pues también se puede usar un poquito, ¿no? En este tema. En un tema más global para las empresas, pues es más importante porque se realiza de esta manera. Para las empresas, por ejemplo, ya que son per se productoras, pues puede ser el análisis que ya les decía hace unos momentos. Bueno, que me apoyen estos sistemas, dónde voy a invertir, cómo voy a invertir, qué tanto riesgo tengo en invertir en determinada industria, en la electrónica, en la eléctrica, en la automotriz y sobre todo en el comportamiento para las industrias que son más del retail,
el comportamiento del consumidor final, que es cada vez más importante. ¿Dónde me tengo que ubicar para estar más cerca de mi consumidor final? Amazon, nuestro, pues no le puedo decir competidor, porque yo creo que para Amazon nosotros ni somos competencia, ni nos topa, pero Amazon, por ejemplo, nuestro ideal de logística, utiliza muchísimo la inteligencia artificial para saber dónde voy a establecer un almacén. Es decir, ya ni siquiera en qué ciudad, sino en qué cuadra, de qué colonia, de qué ciudad me voy a establecer, cuántos metros cuadrados, qué productos voy a manejar en ese almacén, qué rutas, qué tipo de vehículos tengo que usar en ese almacén, qué horario voy a utilizar para mover mi producto en ese almacén. ¿Para qué usa eso Amazon? Pues obviamente para eficientizar su cadena de suministro, tanto producto propio como productos de tercero que pues le estén manejando en su mercado. Es una inversión muy grande la que Amazon ha realizado. Me atrevo a decir que muchísimo mayor que la nuestra, ni siquiera me queda duda, precisamente para mejorar su capacidad logística, algo que Amazon en la pandemia explotó en cuanto a su inversión y que ahorita no ha dejado de crecer precisamente para apoyar ese tipo de mecanismos. Aquí también nos están comentando que, digo, obviamente, excelente plática. Voy a Gracias. exponer algo de lo cual, desde el control de inventarios, al momento que se cotejaban las existencias, para ver si es posible emitir una factura, ya se utilizaba una inteligencia artificial. ¿Sí es así? Mira, no sé si el proceso integral de un control de inventarios pueda ser realizado incluyendo la factura a través de inteligencia artificial, pero definitivamente por lo menos la orden para que ya al momento final pueda emitirse la factura, sí se puede realizar a través de inteligencia artificial. Definitivamente este sistema apoya a que el control de inventarios sea más eficiente. En primer lugar, pues porque obviamente te ahorra muchísimos días de análisis de lo que es el control de inventarios tradicional. En segundo lugar, porque te ayuda a sesgar o a segmentar información de qué producto tienes. Y en tercer lugar, porque de ese producto, pues obviamente ya el hecho de ese análisis, de condensar todo ese análisis, pues ya es el sistema el que puede automáticamente pues saber de qué tipo de factura se va a hablar. Obviamente es importante que haya un ser humano validando la información porque les repito, de la calidad de la entrada de información va a depender la calidad de la salida. Sería muy, no incongruente, pero sí muy arriesgado que dejaras a un sistema de inteligencia artificial manejar el 100% de la información. Siempre tiene que haber un humano detrás. Y al final, por eso les digo, no, la inteligencia artificial, por lo menos hasta el día de hoy, por lo menos en mi empresa, cada uno podrá tener una opinión distinta o una percepción distinta, pero por lo menos hasta el día de hoy, en mi caso, no nos ha generado ninguna baja de personal, pero sí nos ha generado una eficientización de procesos en cuanto se refiere a todas las etapas. Es decir, la facturación sigue manejándose por personas, pero en el caso del tema del sistema que realizamos nosotros, si la facturación antes tardaba 7 días a partir que tenías el final del servicio para el análisis, pues ahorita cuando es a través de esta plataforma puede durar horas. Y bueno, también aquí en la parte de legislación, aquí mencionaba, ¿no? Que actualmente, ¿qué se busca regular, no? Que sí es principalmente el algoritmo o está más enfocado en la protección de datos que alimentan a los modelos de inteligencia artificial. Dependiendo del país, honestamente, me atrevo, y aquí sí tengo que reconocer muchísimo a China, o sea, la legislación china es completísima y abarca al algoritmo, al sistema, a la protección de datos personales, a la protección de datos sensibles, a la protección de derechos de autor, al etiquetado de sistemas, de abstracciones realizadas por inteligencia artificial, al cuidado especial con el uso de deepfakes, al cuidado especial con los datos sensibles, al uso de ética, que para ellos son los lineamientos del Partido Comunista, para nosotros pues obviamente tiene otro significado u otra acepción, pero al final es algo que ellos ya tienen regulado, nosotros no, y nosotros no estamos cerca todavía. Por otra parte, también, por ejemplo, este país que es de los más avanzados,
tiene también varias leyes al respecto en cuanto a la promoción al mismo tiempo de los desarrollos en inteligencia artificial. Estos mecanismos de fomento a las empresas y de fomento a institutos de investigación para que se hermanen con las empresas y compartan datos abiertamente que logren fomentarlo. Estados Unidos tiene también esa parte, solo que apenas la tiene a nivel iniciativa. Todavía no hay un esfuerzo legislativo que haya visto, digamos, la realidad o la luz ya en forma per se, es decir, una ley en Estados Unidos. Ay, perdón. Y aquí también nos está diciendo, bueno, que también incluye, por ejemplo, uno de los riesgos que están mencionando es el lenguaje generativo como lo que es ChatGPT, que conlleva también el compartir datos privados en los servidores de Open, ¿no? O sea, la parte de inteligencia artificial para poder usar el modelo. ¿Se estará viendo alguna legislación sobre esto en Estados Unidos o en México? En Estados Unidos sí hay iniciativas, les repito, no han visto la luz, pero por lo menos ya está en estudio en el Congreso. Tristemente en México no. Tristemente en México no tenemos ninguna información seria al respecto, entonces, pues por lo pronto y ya en una charla con especialistas fue muy interesante porque es esa parte la de un ingeniero que era del MIT y que tiene mucha experiencia y nos dio, híjole, genial su historia. Hoy nos dice, yo venía de Oaxaca, pero como que algo me vieron y me jalaron al MIT, dice, y allá hice mi especialista en ingeniería en bla, bla, bla. Yo me perdí, disculpen, pero soy abogado. Pero ya nos explicaba cómo el por qué, y es muy lógico, el ChatGPT lo explicaba con palabras muy simples, pues a veces te podía generar basura, porque muchas veces la información de entrada de ChatGPT es basura. Entonces nos dice, si tú le metes basura a una entrada de información a cualquier cosa, la salida va a ser basura, dice. Entonces no tiene suficiente calidad, digo, por lo menos la versión de prueba, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? El hecho de compartir datos sensibles a este tipo de plataformas. Pues bueno, si no hay una legislación al respecto que sea lo suficientemente robusta a nivel nacional, sí, efectivamente existe un gran riesgo de vulnerar los datos. Siempre tiene que haber esa legislación considerando pues la protección al individuo, a los derechos humanos, de cómo se van a utilizar mis datos personales, en particular mis datos sensibles. Europa, digo, es muy aplaudida al respecto, hace mucha legislación en protección, no sé cómo anda en promoción, la verdad. Actualmente Europa, nuevamente, esto ya es una opinión personal, se ha quedado un poquito rezagada en temas de materias de nuevas tecnologías. Los punteros ahorita son Estados Unidos, China, en menor medida otros países como Corea, Japón, etc., los que han dado mucho impulso a estos sistemas. Y bueno, también aquí Francisco nos comenta, es indudable que dada la infinidad de variables que tiene la inteligencia artificial, siempre estará presente el criterio humano y pues obviamente esto es vital. Yo creo que para la parte de legislación van a tener que poner, o sea, en qué momento tiene que intervenir, ¿no? El criterio humano. Efectivamente, y sobre todo, ¿por qué lineamiento se tiene que regular el criterio humano? Tanto al momento de generar la información, es decir, el grupo de personas, no le quiero decir una persona, porque normalmente va a ser un grupo de personas que generen estos sistemas, el grupo de personas que hagan la validación final de este sistema, las personas que vayan a estar haciendo la auditoría interna dentro de una plataforma, es decir, que genere este tipo de sistemas, y sobre todo, pues las personas externas o el gobierno que se encargue como un tercero de realizar esta auditoría ya no dentro de la empresa que esté generando este sistema, sino el tercero, es decir, qué lineamientos va a considerar para decir, bueno, este sistema está funcionando adecuadamente o tiene estas vulnerabilidades. Digo, indudablemente toda tecnología va a tener sus vulnerabilidades, pero el hecho va a ser con qué rapidez o con qué efectividad pues un país nos adaptemos a ella y podamos mejorarla. Creo que el hecho de tener legislación pues ya es un paso muy, muy adelante a no tenerla, porque al final pues no tenemos nada sobre cómo definir las reglas del juego. Y bueno, aquí, por último, aquí me comentaba Juanito, que en su opinión si tendrá el aumento de desempleo, todo lo que es inteligencia artificial, o que tengamos en cuenta que si las máquinas son capaces de realizar las mismas tareas que los humanos, y por lo tanto esto aumentaría el desempleo. Yo creo que históricamente siempre ha habido esa preocupación cuando vemos la implementación de una nueva tecnología.
que va a aumentar el desempleo, etc. Al menos al día de hoy no se ha visto. Sí creo que hay áreas, obviamente tendríamos que hacer un análisis, sí va a haber áreas que van a ser más vulnerables que otras al tema de una menor disponibilidad de empleos. Sin embargo, va a haber áreas también, sobre todo en el desarrollo de tecnologías, que van a incrementar también este tipo de empleos, donde va a haber más empleos disponibles, porque definitivamente el hecho de desarrolladores de inteligencia artificial, de evaluadores de este tipo de mecanismo, no son temas que actualmente manejemos, al menos en México, que seamos tan expertos en la materia y que en un futuro inmediato pudieran abrirse como como este tipo de empleos. Y bueno, quisiera abrir, no sé si quieres hacer algún comentario, Vista, ¿no? Al respecto. Gracias, Dani, gracias. Muchas felicidades, doctor Juan Illich. Muchas felicidades. Pues es muy impactante todo esto de la inteligencia artificial. Me quedo con el primer cuadro que pusiste, es la de predecir. Sí, yo quisiera hacerte una pregunta. Israel, ¿cómo anda en lo de inteligencia artificial? Mira, caso curioso, pero muy buen comentario y muy atinado. Israel es uno de los punteros en la inversión de tecnologías, es uno de los punteros en materia de inversiones en seguridad, en materia de inteligencia artificial también, o sea, obviamente comparado con el tamaño del país, es decir, no lo podemos comparar con Estados Unidos, que es un país de 330 millones de habitantes, a Israel, que es una partecita de este tamaño. Pero es increíble y inmediatamente después de la invasión, digo, obviamente después de condenar la violencia que ha habido de ambos lados, pero primero de Hamas a Israel, etc., lo primero que se han preguntado todos los analistas internacionales es ¿qué pasó con Israel? Es decir, todo este sistema de predicciones tan avanzado, de espionaje, de investigación que tiene estas inversiones, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué los tomó? ¿Cómo los pudo haber tomado de sorpresa este ataque? Digo, eso es algo o pudiera ser algo que pudiera ser una falla, una vulnerabilidad en estas predicciones. Al final lo que estamos diciendo es una predicción con los datos disponibles, es decir, desconozco qué entrada de información haya tenido para que su salida haya sido, no vas a tener un ataque, o el día de ayer, por ejemplo, que fue, ¿qué? Domingo 8. El domingo 8 va a comportarse como cualquier otro domingo, no sé, basado a lo mejor en la predicción que los últimos 10,000 domingos de los últimos años anteriores, desde 1951 a la fecha, nunca ha habido ningún ataque. Entonces, que si la entrada de datos fue que si los últimos 10,000 domingos nunca ha habido un ataque, luego entonces, pues ahora no va a haber ningún ataque, es la conclusión. Cuando Yo tengo mi hipótesis y permíteme compartirla. El Mossad es una de las inteligencias más efectivas del mundo. Y voy a tomar como ejemplo el derribo de las Torres Gemelas. Fue para que se tuviese una simpatía internacional para la invasión a Afganistán. Creo yo, en mi hipótesis, que esto ya estaba preestablecido e incluso hasta inducido. Cuesta vidas. Pero ¿cómo quitar el domo de la roca en el templo de Jerusalén? Solamente con una cuestión bélica. Ahí está la justificación, ahí va a estar el derribo y va a ser la construcción del tercer templo de Jerusalén, tan ansiado que tienen este aspecto histórico con una fe los israelitas que lo están deseando. Entonces sí sirvió la inteligencia artificial para poder crear un conflicto y traer la justificación. Sería hipótesis, al fin y al cabo, hipótesis. Sí, mira, Muchas al final, gracias. De Muchas nada, gracias, al final Dani. es interesante saber o comprender que la inteligencia artificial, decíamos al principio, es generada por personas y por personas que pueden tener sus prejuicios o sus ideas preestablecidas, y definitivamente, y si has hablado, digo, a mí no me gusta por eso muchas veces utilizar el adjetivo mejor, peor. Si has hablado, no sé, con personas de otros países, a lo mejor un estadounidense, un brasileño, un ruso,
un coreano. Mi empresa, cuando hacemos estas juntas a nivel global, que son muy provechosas, que nos juntamos así de varios países, ay caray, te quedas, o sea, cada que tocas un tema, y temas jurídicos, ni siquiera temas tecnológicos, te das cuenta que hay una diversidad de opiniones muy grandes y que muchas veces, ojo, esa diversidad de opiniones no solamente reflejan a esa persona, sino reflejan la generalidad del país de donde proviene esa persona. Entonces, al final, cada uno tenemos creencias muy distintas, entonces el hecho de, híjole, esta clase de conflictos internacionales demuestran una vez más cómo esas distintas creencias impactan ya la realidad, y tristemente a veces con violencia. Tristemente. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Gracias, Dani. Gracias. Pues doctor, la verdad es que ha sido una extraordinaria plática. Tengo muchísimas felicitaciones por aquí. Pues muchos temas nos dejas pensando y sobre todo también empujar por la parte de iniciativa privada también al gobierno a que tengamos iniciativas para empezar a legislar este tema que, como dices, nos estamos quedando atrás y el día de mañana podemos tener un impacto importante en negocios, en inversión, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también ahora nos corresponde a nosotros a empujar al gobierno a que empiece a legislar. Muchísimas gracias, muy interesantes tus pláticas, gracias por compartir, porque sabemos que has ido a cursos a nivel internacional y que eso que tú estás absorbiendo, que nos puedas transmitir y hacer este trueque maravilloso. Y bueno, no, al contrario, como siempre la invitación, Daniela, Octavio, doctora Guadalupe, Magda, les agradezco muchísimo la organización, la información, pues esperamos vernos pronto por acá, perdón. Muchísimas gracias. Pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque, te queremos dar este reconocimiento virtual al doctor Juan Illich Pérez García por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Legislación en Inteligencia Artificial, ¿hacia dónde vamos? El día 9 de octubre del 2023, firmado por el doctor de la Torre y tu servidora. Muchísimas gracias y en verdad fue un honor tenerte aquí otra vez. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por la invitación. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.